Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 9 del trimestre. El título de la lección fue Muertos a la ley del pecado y unidos a Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 4, ese fue nuestro texto base. Y de paso, Romanos 7 es uno de esos textos bastante densos, ¿no? Que cuesta un poquito entender en el Nuevo Testamento, pero cuando tenemos algunas nociones que ya fuimos repasando a lo largo del trimestre, va a ser fácil que entendamos qué quería decir Pablo cuando se refería a morir a la ley, para poder estar casado con Cristo. Bueno, de hecho, esta figura del matrimonio es la que vamos a usar ahora para entender la relación entre el creyente y ya sea Cristo o el pecado. Y arranca justamente el capítulo 7 con los versículos 1, 2 y 3, hablándonos de que una mujer, mientras que su marido está vivo, está atada, entre comillas, a su marido. Si ella tiene una relación con otro hombre mientras él está vivo, entonces eso es adulterio. Pero si el hombre fallece, ella está libre para formar otra familia. Lo mismo se aplica al hombre también, si antes de que alguien me salga con algún comentario. En los versículos 4, 5 y 6 se nos habla de que estar casado con el pecado es una cuestión negativa, se habla hasta de una relación de abuso inclusive, mientras que estar casado con Cristo es algo liberador, es algo positivo. Algunos han malinterpretado estos textos y creen que el marido abusador al cual se refiere Pablo en realidad es la ley que se dio en el Sinaí, y que cuando viene Cristo a esta tierra, este marido muere y ahora los creyentes estamos libres para casarnos con nuestro Salvador, siempre usando una metáfora. Estas mismas personas, cuando ven a alguien que está concentrada en guardar los 10 mandamientos o toda la ley como fue presentada en el Sinaí, piensan que estas personas todavía están casadas con la ley, están en adulterio espiritual, porque no se puede estar casado con la ley y estar casado con Cristo al mismo tiempo. Esto es un malentendido, esto es algo que surge por no entender bien lo que Pablo quiere decir en Romanos 7. Aquí no estamos hablando, en estos versículos, Romanos 7, 1 al 6, de contrastes entre el pacto antiguo histórico y el pacto nuevo histórico, ¿no? Porque si fuera así, entonces tendríamos algunos problemas. Por ejemplo, el pacto del Sinaí era un pacto matrimonial en sí mismo. De hecho, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, ¿te acordás que ya leímos esos textos? Es la presentación del nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Allí, una de las referencias que usa Jehová, él dice, yo fui un marido para ellos, cuando se refiere a Israel. Jehová es Jesús antes de la encarnación, según Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, y muchas veces aparece como el esposo de Israel. Tenés algunas ilustraciones en Isaías 54:5, capítulo 50, versículo 1, en Oseas, que allí se usa mucho esta ilustración del esposo, incluso del esposo de una mujer infiel. Está allí en el capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 3, versículo 5. O sea, no había que esperar hasta el Antiguo Testamento para poder estar casado con Jesús, siguiendo nuevamente con esta metáfora. Romanos capítulo 7, versículos 5 al 6, nos presenta nuevamente estas dos palabras que ya vimos antes, ¿no? Carne y espíritu. Pero nosotros ya vimos también en las lecciones 5 y 6 que cuando hablamos de carne y espíritu, o cuando normalmente aparecen juntas estas palabras, se refiere más bien a la respuesta que un creyente pueda tener ante el pacto de Dios y no justamente a momentos históricos, tipo, los que están allá en el Antiguo Testamento, pobrecitos, ellos viven según la carne, y los que estamos ahora bajo la gracia y en el Nuevo Testamento, nosotros vivimos según el Espíritu. Eso no podría ser así, porque en Romanos capítulo 8, versículos 6 y 13 y Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21, se nos dice que aquel que vive conforme a la carne no podrá heredar el reino. A ver, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando venga Jesús no vamos a encontrar a ningún israelita, no va a estar Abraham, no va a estar Moisés, porque ellos vivían según la ley. Entonces tenemos que tener en cuenta estos detalles. Y por último, Romanos capítulo 6, versículos 20 al 22, nos presenta un concepto que ya estudiamos, ¿no? Para entender un poquito lo que Pablo está queriendo decir aquí. Estudiamos que antes de la conversión, los frutos que tenemos son de muerte. Y después de la conversión, después del bautismo, allí comienzan a aparecer los frutos de santificación y de vida eterna. Así que recordad nuevamente esto, ¿no? ¿Qué es lo que está relacionando Pablo con la muerte y qué es lo que está relacionando con la vida? Y de esa manera vas a entender a qué se refiere Pablo en esta sección. Romanos 7:4 nos presenta la necesidad de morir a la ley para de esa manera ser de Cristo. Pero ¿a cuál ley hay que morir? Y me vas a decir, pero hay una sola ley. No, espera, vamos a ver un poquito lo que Pablo dice en Romanos capítulos 6, 7 y 8 para entender un poquito el contexto general.
En Romanos 7:7 Pablo dice, no, yo no conocí el pecado hasta que conocí el mandamiento. Y él cita el 10º mandamiento. Es como que los mandamientos para Pablo son una indicación de lo que es pecado y lo que no es pecado. En el versículo 12 inclusive él amplía esto cuando dice que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, son demasiados adjetivos positivos para algo que supuestamente es tan negativo como la ley de Dios y el pacto del Sinaí. En los versículos 22 y 25 de Romanos 7, Pablo dice, yo me deleito en la ley de Dios. Y que esto es tan diferente de lo que estamos pensando, ¿verdad? Si él creyera que vivir conforme a la ley es andar según la carne, como dice en Romanos 8:8, entonces esto como que no tiene mucho sentido. Te tiro un spoiler para hacer corta esta parte. No hay un rechazo hacia la ley de Dios por parte de Pablo, ¿sí? Pablo lo que quiere es que vos entiendas nada más que en realidad hay algo a lo que sí hay que morir a la ley del pecado. El versículo 2 de Romanos 6 nos presenta a Pablo como este que ha muerto al pecado. En Romanos 6 también, versículos 6, 8 y 10, se nos habla del creyente que fue bautizado y fue crucificado juntamente con Cristo y de esa manera muere al pecado. En el versículo 11 de Romanos 6, Pablo hace un llamado para que nos consideremos nosotros muertos al pecado, y este es un llamado que aparece varias veces. Tenés también este mismo llamado en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, y en Colosenses capítulo 3, versículos 5, 8, 9 y 10. Antes de morir a la ley, como Pablo va a decir después, él primero establece que hay que morir al pecado. Y para evitar confusiones, tipo no confundir la ley con el pecado con la ley, él dice esta pregunta de Romanos capítulo 7, versículo 7 justamente. ¿Es la ley pecado? Y esta declaración enfática de él, de ninguna manera. Y en los siguientes versículos él ensalza la obra de la ley. Hay una pregunta que surge aquí entonces, ¿existe esta ley del pecado? Pablo dice que sí. En Romanos 7, versículo 23, él habla de un poder siniestro que intenta aprisionarlo y llevarlo cautivo a la ley del pecado. En el versículo 25, él entiende, o nos explica que él entiende que debe servir a la ley o que debe hacer cosas buenas, digamos, por usar un término más moderno, pero en su debilidad termina sirviendo al pecado. Y aunque la guerra espiritual de Pablo continúa, allí aparecen sus declaraciones de agradecimiento a Dios en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Romanos 7, del 1 al 6, no es una contraposición de Pablo entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. No, él está hablando una vez más de experiencias. O sea, vos podés vivir en el periodo histórico del nuevo pacto, pero podés estar teniendo una experiencia del antiguo pacto. Podés estar perdido. Por más que digas, no, yo soy cristiano, yo estoy bajo la gracia ahora. No, si tu experiencia con el pacto no es como esa experiencia que el Señor quiere que vos tengas y que está descrita ahí en la Biblia, entonces estás viviendo en una vida conforme al antiguo pacto. Podríamos decir que antes de la conversión y antes de nuestro bautismo, nosotros estábamos casados con el pecado. Pero ahora que hemos sido convertidos y hemos pasado por el bautismo y formamos parte de la familia de Dios, ese marido abusador que era el pecado murió y ahora nosotros estamos en una nueva relación con Cristo. Pero ojo, que esta no es una relación que mágicamente comienza hoy y va a ser así para siempre. Te lo explico un poquito mejor. Pablo no nos endulza el proceso de lo que implica morir al pecado. De hecho, Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, describe la propia lucha del apóstol, ¿no? Y él ahí parece que reconoce que la victoria sobre el pecado no es un suceso único, no es algo que tipo, bueno, hoy me convertí y me bauticé, nunca más voy a tener problemas con el pecado. No, la guerra entre la carne y el espíritu continuaba viva en el corazón del apóstol. Las palabras de Romanos capítulo 6, versículo 11, de que tenemos que estar muertos para con el pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, bueno, esto en realidad describen un proceso continuo. Esto valida nuestra necesidad de experimentar constantemente, diariamente, un arrepentimiento y estar atentos también acerca de nuestras propias tendencias, de cómo el pecado quiere enseñorearse en nuestras vidas y yendo a Jesús todos los días para de esa manera estar preparados. Quiero leerte por esta vez dos citas de Elena de White. Una que está en el Camino a Cristo en la página 56 que dice: una visión de nuestra pecaminosidad nos guía al ser que nos puede perdonar y cuando comprendiendo su impotencia más pronto el alma se acerque a Cristo, Él se revelará con poder. Pablo nos dio
o mejor, Pablo no nos dio detalles de su propia lucha. No sabemos cuál era el problema que él tenía, no sabemos cuál era la tendencia que él tenía y que le hacía sufrir constantemente. Capaz sufría una prueba que lo empujaba al desánimo, como se ve en Romanos capítulo 7, versículo 24, cuando él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba desesperado el muchacho. Pero allí vienen las palabras del versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, se nos asegura que ya no hay condenación para quienes andan en el Espíritu. No se nos promete que no vamos a tener conflictos. Vamos a seguir teniendo este conflicto entre la carne y nuestro deseo de vivir conforme al Espíritu. Pero sí se nos asegura la victoria. Y es que Jesús venció por nosotros. De paso, Jesús nunca se va a dar por vencido contigo. No importa cuál sea la tendencia o la tentación con la cual estás luchando. Y ahora te leo la segunda cita. Dice, no importa cuán completa haya sido nuestra consagración cuando nos convertimos, no nos valdrá de nada a menos que la renovemos diariamente. Pero una consagración que abarca realmente lo presente es fresca, genuina y aceptable a Dios. No tenemos semanas y meses para estar a los pies del Señor. Mañana no es nuestro, porque no lo hemos recibido todavía, pero hoy podemos trabajar para Jesús. Lo escribió Elena de White en el libro A fin de conocerle, en la página 156. Y quiero terminar este resumen haciéndote una invitación. Por favor, escucha el llamado de Jesús, anda a Él, intenta esta relación con Él. El conflicto existe. No esperes a vencer al pecado para ir a Jesús. Anda a Jesús y que Él venza el pecado contigo o por ti si es necesario. Que Dios te bendiga, que sigas teniendo un excelente día y nos vemos la semana que viene.